No sean hijos de puta, no puedo. No voy a subir de top actrices no por. Ya se terminó la hora del no por. Vamos a hablar de cosas serias, boludo. ¿Aparece Putin en este video? Historia de la KGB, el poder soviético en la sombra de la nueva enciclopedia. Vamos a ver. Para. Volumen. Ahora sí. Pocas organizaciones están cubiertas por el aura mítico y misterioso que hay detrás de la protagonista de hoy. En muchos países fue sinónimo de la agencia. Estoy compartiendo, ¿no? ¿O no estoy compartiendo un carajo? Sí, estoy compartiendo. Puede pasar. Sí, más temida, establecida la Unión Soviética como el gran poder euroasiático y comunista, surgió un grupo que actuaría en la sombra para garantizar su poderío. Después de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la llamada KGB es uno de los organismos de inteligencia más polémicos de su época. Operaciones encubiertas, vigilancia, espionaje, operaciones mediáticas, infiltración y mucho más. Desde su rol en las grandes purgas de Stalin hasta su participación en movimientos pacifistas. Sí, las purgas de Stalin, boludo. Encima tuvo varias el hijo de puta. Varias purgas. Que la mencioné en el video de la guerra de Finlandia y la operación Barbarroja, boludo. Venía a hacer purga, al loco le agarraba a la loca y se ponía a hacer purgas en el ejército. Estadounidenses, la KGB ha legado un caudal de historias y operaciones de la que solo se conoce una fracción. Pero hoy vamos a conocer parte de ellos y la historia de la agencia de inteligencia y policía secreta del vasto imperio soviético. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes no lo sepan les recuerdo que ahora tenemos La Nueva Enciclopedia en inglés y La Nueva Enciclopedia en portugués. Nos pueden dar un gran apoyo metiéndose en ambas plataformas que pueden conseguir debajo, suscribiéndose en ambos canales, dándole me gusta a los videos. Parece todo un periodista. Y viendo el material que tiene mucho potencial. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Para hablar de la fundación de la KGB es necesario remontarse a los días de la Revolución Rusa. Esta revolución contra la monarquía, realizada en febrero de 1917, lleva eventualmente meses después a una coyuntura en la que los bolcheviques en octubre de ese mismo año toman el poder. Luego de dar un golpe que finaliza con la toma del Palacio de Invierno en Petrogrado y dedicarse a organizar un... Ruso, ¿tú soportarías las torturas de la KGB o te quebrás antes de que inicie? ¿Qué estoy defendiendo? ¿Me están torturando por qué? Si es por algo en lo que creo, tipo... o por mi país, no sé, me muerdo la lengua y me muero, me suicido así. Nuevo gobierno marxista sobre las bases del antiguo imperio ruso. Los bolcheviques eran la facción más radical del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Dicha facción se había originado en 1903 durante el Segundo Congreso y tenía, además de una base ideológica marxista, una organización práctica basada en la idea de una pequeña vanguardia cohesionada de revolucionarios altamente capacitados, dedicados a tiempo completo a hacer la revolución. En el transcurso de esta revolución, quien se consolida como el líder supremo es Vladimir Lenin, quien juega un papel fundamental en la organización del nuevo gobierno bolchevique en Petrogrado y la expansión territorial de la revolución. Sin embargo, los bolcheviques rápidamente empiezan a ser cuestionados por otros sectores de la izquierda rusa, como los eseristas, llamados socialrevolucionarios, y los mencheviques, que abogaban por una revolución más gradual y pacífica. A la par que también reciben hostilidad de sectores anarquistas que habían sido apartados de la participación en el gobierno revolucionario, más el peligro que representaba todos los sectores prozaristas que querrían hacer la contrarrevolución. Varios de estos grupos izquierdistas empiezan a sabotear el gobierno bolchevique y comienzan a realizar huelgas y manifestaciones que cada vez se van tornando más violentas, generando elevadas pérdidas humanas y materiales. ¡El perrito! En este sentido, el gobierno bolchevique... ¿Vieron el perrito? Se siente re importante el perrito, boludo, ahí adelante, mirá. Humanas y... A lo que le doy bola yo, ¿no? Y materiales. En este sentido, el gobierno bolchevique crea, el 20 de diciembre de 1917, lo que tendría como nombre, abro comillas, Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra la contrarrevolución, la especulación y el abuso de poder. Pará, re largo el nombre. Por sus siglas en ruso, conocida como La Checa.
La Cheka fue el primer organismo de inteligencia política y militar que se crea durante la revolución, y su principal actividad durante sus primeros días fue la de suprimir huelgas y manifestaciones, perseguir opositores y contrarrevolucionarios y desmantelar cualquier iniciativa de derrocar. Ese perro era al el gobierno verdadero bolchevique. líder, total, boludo, iba re Además, en contento. el marco de una naciente guerra civil. La Cheka llegó a contar con cerca de 100.000 agentes y realizaría una labor violenta e intensa para lograr estos objetivos. Dicha labor llegaría a su clímax durante el llamado Terror Rojo, llegando a los cientos de miles entre detenidos, encarcelados y neutralizados. Esta fue la Entre primera las purga tácticas que fue más comunes civil. usadas por la Cheka Si bien figuran la primera purga tuvo también al ejército, fue más de civiles también. Y la segunda purga de Stalin fue focalizada en el ejército ya cuando había arrancado la Segunda Guerra Mundial. la confiscación de bienes, asaltos a domicilio, ejecuciones públicas y publicación de listas con nombres de los llamados enemigos del pueblo. Al finalizar el periodo revolucionario y constituirse efectivamente la Unión Soviética en 1922, Joseph Stalin ya empieza a estar a la cabeza, y la Cheka se va transformando en el llamado, abro comillas, Directorio Político del Estado. En ese mismo año, 1922, eventualmente vuelve a ser modificado y llamado definitivamente Directorio Político Unificado del Estado. Esto ya frente a la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa y la organización de una nueva estabilidad soviética. Este directorio, que ejercía las mismas funciones que la Cheka, incorpora mejoras técnicas y operativas en el desempeño de sus tareas. Prontamente el directorio empieza a fungir. Otra organización muy turbia, boludo, que bueno, no fue nunca tan popular como la KGB, es la Policía Secreta de Checa, boludo. Con una estructura más formal y burocrática No esta. que le daba su La Policía Secreta de Chequia. sus acciones, que seguían siendo igual de de República violentas, Checa. el toque necesario de legalidad. Va, de Además, el Checoslovaquia. director incorpora por primera vez un departamento dedicado exclusivamente a los asuntos exteriores, con el objetivo de perseguir a la oposición exiliada e iniciar labores de espionaje y de inteligencia tanto en países aliados como en países enemigos. La más conocida de las operaciones del directorio fue la llamada Operación Trost de 1922 a 1926, La Gestapo 2.0 que de consistió en la Israel. organización de un falso movimiento antibolchevique organizado por el mismo directorio, lo que le permitió localizar y neutralizar a varios sectores de la oposición. No, qué vivos, boludo. O sea, literalmente organizaron un movimiento falso así anti-bolchevique, y cuando se iban uniendo perejiles decía, era mentira, gordo, no íbamos a hacer un atentado. Te La transición engañé. entre la Cheka y el directorio refleja la maduración de la seguridad soviética, de una policía más rústica, una verdadera dirección formal de inteligencia. Para 1934 el directorio se integra al llamado Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, o NVKD por sus siglas en ruso. ¿Viste como el meme? Me invitó a ver Netflix y no vimos Netflix. Me invitó a hacer un atentado contra Stalin y no era un atentado contra Stalin. Comisariado se convierte en el poder supremo en materia de seguridad, y desde allí se continúan refinando las mejoras emprendidas por el directorio en materia de inteligencia, incorporando nuevas tecnologías y técnicas de espionaje, equiparándose eventualmente a la Gestapo en Alemania o al FBI en los Estados Unidos. Durante estos años 30, el comisariado recibe mediante la Orden 00447 poderes extraordinarios para detener y aplicar las máximas penas de juicio a los llamados enemigos del Estado. Así, el comisariado no solo persigue a sus enemigos tradicionales como los zaristas, anticomunistas, clérigos, intelectuales, campesinos acaudalados y miembros de la burguesía, sino que también persigue a miembros del Partido Comunista, la Internacional Comunista, el Ejército vas a y ser el el primero en Politburo ser de la purgado, Unión más vale que estés Soviética, preparado. rodeado además de agentes internacionales que buscaban desestabilizar su gobierno. Es aquí que se lleva adelante lo que algunos historiadores han llamado como la Gran Purga de Stalin, en la que se deshace también de muchos comunistas de la vieja guardia, antiguos bolcheviques de corte más internacionalista como Trotsky, como aquellos que habían combatido conjunto a él durante la Revolución Rusa, tales como Grigori Zinoviev, Lev Kamenev y Nikolai Bulgarin.
De hecho, según Trotsky, durante esta purga y este proceso, Stalin se vuelve una especie de reacción contrarrevolucionaria a Lenin, que había devuelto a gran parte de la administración del país a antiguos oficiales conservadores del zarismo. Regresando a la historia de los precedentes de la KGB, luego de este proceso de gran purga, la actividad de control y vigilancia interna por parte del comisariado se mantiene, pero de forma mucho más moderada. Al mismo tiempo, el comisariado tiene un notable desempeño en operaciones internacionales. No. Esas operaciones van desde asesinatos en el extranjero, la uniceja, boludo, Frida Kahlo, de opositores, disidentes y enemigos personales de Stalin, como fue el caso del famoso homicidio de León Trotsky en Ciudad de México en 1940, hasta la penetración en gobiernos extranjeros, como fue el caso de la Segunda Frida República salvaje, Española antes y durante la Guerra Civil. Pero para la nación Viva rusa Rusia. llegaba un nuevo gran desafío, Chupapija, que era la Segunda Guerra Mundial. El comisariado desempeña sus actividades habituales para el mantenimiento del orden público, pero además en esta coyuntura es encargado de evitar y castigar las deserciones de soldados soviéticos en los frentes de guerra. Lógicamente, también lleva a cabo labores de inteligencia tanto fuera como dentro del país, siendo su principal objetivo contrarrestar las acciones de la Gestapo alemana. Acabada la guerra, el comisariado sigue sus funciones normales hasta 1946, en que estas funciones son absorbidas por dos entes, el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Asuntos del Interior. 7 años después, en marzo de 1953, con la muerte de Joseph Stalin. ¡Ay! Parece un angelito, uno que mató a 50 millones de personas. Como el meme de Homero, ¿no? ¡Si lo eres! ¡Si lo eres! Stalin como jefe supremo de la nación rusa, los servicios de inteligencia y seguridad soviéticos se reestructuran. El Ministerio de Seguridad del Estado se incorpora al Ministerio de Asuntos del Interior, pero todo lo concerniente a la policía secreta, los servicios de inteligencia y espionaje recaerán sobre un nuevo organismo. Un organismo totalmente separado del Ministerio del Interior y bajo dependencia directa del Consejo de Ministros, que era el órgano supremo de gobierno. Este organismo se crea el 13 de marzo de 1954 con el nombre de... Dejemos de lado las ideologías políticas y hablemos de lo... Como el otro día, ¿se acuerdan que estábamos ayer viendo un video de... o el viernes creo que fue, estábamos viendo un video de Venezuela, ¿no? Y veíamos banderas que eran muy feas, y logos que eran muy feos. El logo de la Unión Soviética es muy goti, boludo. O sea, en cuanto a... ¿cómo se llama esto? De diseño, boludo. En cuanto a diseño, está bueno, boludo. Es fachero. Comité para la Seguridad del Estado, o por sus siglas en ruso, la conocida KGB. ¿Cómo se llama? El diseñador gráfico se esmeró, boludo. El diseñador gráfico se murió. Así simple nomás. No, pero mirá esto, boludo. Mirá este logo. Está buenísimo, boludo. Sí, mucha aura, boludo. Después no estoy de acuerdo, obviamente, pero funcionaba esta inteligencia que está cubierta de tanta fama internacional. A diferencia de variados mitos, la KGB contaba con una organización bien sofisticada y compleja. Contaba con una dirección general compuesta. ¿Hay mitos sobre que no era una organización bien organizada? Parece medio... No sé, nunca escuché que nadie dijera eso, pero si alguien dice eso me parece medio boludo. Uno o dos primeros vicepresidentes, de 4 a 6 vicepresidentes, 1 o 2 representantes de la KGB en cada república federativa constituyente de la Unión Soviética y los jefes de directorio. La KGB tenía cerca de 16 directorios, cada uno boludo, encargado... los autos de la Unión Soviética son muy característicos. Los autos rusos en general, ¿no? Pero los autos soviéticos son re característicos, re duros, cuadrados, boludo, como ellos. De distintas ramas de la seguridad del país, además con un prominente presupuesto, como por ejemplo el directorio de las operaciones en el extranjero, el de contrainteligencia y control político del interior, el de las fuerzas armadas y de la disidencia política. Eran super fans de la simetría industrial,
el de vigilancia telefónica y el de las comunicaciones y el de resguardo de las sedes de gobierno, así como entre otras labores y funciones especiales. En este sentido, legalmente la KGB... Supuestamente eso de que sea todo duro, todo recto, es como parte psicológicamente, ¿no? No sé, supongo que será real eso, que es como parte de la psicología que quería implantar el régimen de la Unión Soviética. Tenía amplias funciones para el control interno, la inteligencia exterior y el mantenimiento del orden constitucional de la Unión Soviética. Para ejercer estas funciones, la KGB gozaba de un amplio capital humano, oscilando entre los más de 100.000 hasta los 500.000 empleados en sus momentos de mayor intensidad, incluyendo oficiales, agentes, espías, científicos, informantes esporádicos y personal administrativo. El proceso para ser agente, espía o empleado en general de la KGB era bastante selectivo. La KGB seleccionaba a sus propios candidatos y buscaba activamente posibles reclutas en personas con notables talentos en sectores como la academia o la administración pública. En cuanto a los criterios de selección, la KGB procuraba que sus agentes no fuesen fácilmente identificables, es decir, que no poseyeran rasgos muy distintivos y que tuviesen una fidelidad incuestionable al partido. Bueno, yo creo que esas son características que se buscan en cualquier espía de cualquier lado del mundo, ¿no? Reclutados, los asignados para ser agentes, oficiales o espías debían pasar por un sólido entrenamiento que no solo incluía acondicionamiento físico y uso de armas, sino habilidades específicas como infiltración y encubrimiento, vigilancia, análisis de información, detección de espías, manipulación y persuasión psicológica, manejo de tecnología para la vigilancia y criptografía y manejo de sustancias venenosas y psicotrópicas. A los agentes... El espía alemán que trabajaba para la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Ay, gordo, no quiero volverme, estoy con una geisha. Y espías se les conocía popularmente como chequistas, continuando con el apodo que se les había puesto a los miembros de la antigua Checa. La percepción del ciudadano soviético de a pie sobre los funcionarios de la KGB podía ser bastante dicotómica o contradictoria. Eran vistos por muchos como auténticos héroes nacionales, recompensados además con medallas y condecoraciones por su valentía y labor trabajando a favor de la nación, mientras que a otros rusos la KGB más bien les inspiraba un continuado miedo y desconfianza. Y normal. Operaciones más famosas de la KGB. Pero más allá de su sombría apariencia, fundada en buena medida por su uniforme de tipo militar, a pesar de que muchos vestían de civil, el aura que fue cubriendo a los funcionarios de la KGB viene de las mismas historias que salieron del desempeño de sus funciones. Muchas de estas historias son verídicas y confirmadas, mientras que algunas se debate su certeza. Pero lo cierto es que estas hazañas de los funcionarios de la KGB le Ruso, vos vieras a los agentes argentinos de la CIDE, son altos panchos estéticamente. Bueno, pero no sé si es mejor, que sean medio panchos estéticamente, porque vos ves a uno que tiene cara de boludo y decís, no, este que va a ser espía, y al final te caga, era un espía, boludo. Así que yo no sé qué es mejor, que tengan apariencia bien así estética y todo, o que parezcan a simple vista unos panchos, te digo, Ruso, ¿a ti qué te hicieron lo de la KGB? Por ejemplo, estéticamente yo creo que yo sería un buen espía, estéticamente, porque después no podría ser espía porque soy medio pelotudo, ¿no? Pero estéticamente vos me ves mi cara y vos decís, este no sería espía, boludo, este ni un pedo es espía, mirá la cara de boludo que tiene, un petizo de mierda, narigón, boludo, ¿qué va a ser espía? Y sácate, tomá, vendido. Después de 30 años de amistad, agarro y llamo y digo, es él, muchachos. Él es el que gime cuando se limpia el culo. Como por ejemplo de ser poseedores de la gran red de espías soviéticos esparcidos por todo el mundo. Que más allá de su magnitud real, es cierto que la KGB poseía espías en varios países occidentales, o en muchos casos, cuanto menos, agentes que recolectaban información, sea de índole pública o secreta, muchas veces a sabiendas también de los gobiernos donde operaban. De esta forma, durante sus décadas de operación, van conformando un historial de acciones entre las que se incluyen... Ruso, lo siento, Haru, iremos de paseo. Perdón, Haru, todos estos años te mentí. ¡Es él! ¡Agárrenlo!
desapariciones forzosas, eliminaciones mediante el uso de armas silenciosas, secuestros, acoso e intimidación. Uy, gente, perdón que lo pare de vuelta, pero ¿ustedes vieron el capítulo de South Park? Donde un policía, el comisario, supuestamente quiere acabar con la prostitución y se hace pasar por travesti, pero es tanto que lo que se mete en el papel que se termina acostando con todo un equipo de fútbol, supuestamente para hacer que los arresten, ¿no? Pero se acuesta con ellos. Y es más, se queda con un traficante de prostitutas, se casa con él, y se van de luna de miel. Y después de años de estar con el coso, se levantan así los dos juntos en la cama y dice: ¡Policía! Alto hijo de puta, boludo. Infiltraciones, uso de métodos que incluían maltrato físico o privación de sueño, envenenamiento, uso incluso de espías como agentes sexuales femeninas que seducían a sus víctimas. ¡No! ¡Es canon! ¡Es canon, muchachos! Uso incluso de espías como agentes sexuales femeninas que seducían a sus víctimas para extraer información. ¡No! ¡Es canon, boludo! Literalmente te quedaste con un traba ruso que te encontraste por ahí, estás en la luna de miel, todo, y dice: mi amor, tengo que decirte algo. ¿Qué? ¡KGB! ¡Estás arrestado! Serie de la... Y va y caga toda la leche que le metieron en el culo del traba ruso y dice: acá está la evidencia, gordo. Quisieron que gran parte de la población sintiera respeto, admiración o miedo hacia la KGB y sus funcionarios. Amén de esta realidad, a lo largo de sus 37 años, la KGB realizó varias operaciones notables. Durante los años 50, la KGB emprende operaciones como la Operación Trost y la Operación Pantomime, que se realizan en 1956 y que tenían por objetivo perseguir a los... Vladimir, ¿te imaginas que Vladimir tiene el culo roto, boludo? Que Vladimir Putin tiene el culo roto porque lo mandaron a una misión así. ¿Ustedes se imaginan a Vladimir con peluca rubia, boludo? Enemigos del Estado mediante el arresto, exilio e Al final, Vladimir Putin resultó tremendo Putin. Y mediante la divulgación de informaciones contrarias a su persona, utilizando, por ejemplo, conferencias internacionales. Por su lado, fuera de las fronteras de Rusia, la KGB también se involucra, por ejemplo, infiltrándose en movimientos anticomunistas dentro de sus países. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O más libros? Checoslovaquia, cuestión que le ayuda a identificar y aplastar a los subversivos contra la Unión Soviética. A su vez le da apoyo a gobiernos revolucionarios como el de Cuba y el de varios países africanos. En los años 60, por su parte, la KGB lleva a cabo operaciones que destacan... Mejor dedicate a la abogacía. Gordo, no podía no decirlo, boludo. Sé que el chiste era malo, pero tenía que decirlo, era imposible no decirlo. Operación Pandora, donde busca incitar tensiones raciales en los Estados Unidos para provocar conflictos entre grupos radicales como el KKK y militantes afroamericanos. Asimismo, la infiltración dentro de la CIA la lleva a capturar agentes doble y a la obtención de información vital sobre operaciones norteamericanas. En cuanto al orden interno, la KGB lleva a cabo la Operación Horizon entre 1967 y 1968, que infiltra y desmantela redes. Che, boludo, mirá eso. Pará, yo le doy mucha bola a estas fotitos. Miren, la taza tiene una cara, boludo. ¿Quién es el de la taza, boludo? ¿Por qué la taza tenía una carita, boludo? 78, que infiltra y desmantela redes de espionaje en el extranjero, utilizando tácticas como la repatriación y visitas privadas para obtener información. Para los años 70 y 80, la KGB lleva a cabo operaciones también notables. Entre estas, la Operación Ryan de 1981, que se destaca por un esfuerzo masivo por descubrir posibles planes de ataque nuclear por parte de Estados Unidos. La KGB también juega un papel crucial en la invasión de Afganistán, proporcionando apoyo a facciones afganas y llevando a cabo operaciones de inteligencia. En el ámbito internacional, la KGB durante estos años se involucra en el homicidio del disidente búlgaro Georgi Markov mediante un dispositivo de envenenamiento con ricina.
Además, infiltra y apoya de forma encubierta imagínate las movimientos bombas pacifistas y antinucleares dentro de Occidente, con el fin de que estos movimientos ayudaran a debilitar militarmente. Ruso, en Venezuela existen tazas de Maduro. Bueno, no me sorprende considerando que el chabón se hizo un cómic de él mismo siendo superhéroe, boludo. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Super Maduro o era Super otra cosa, boludo? ¿Cómo se llamaba el superhéroe Maduro? Promoviendo no solo el pacifismo, sino el desarme nuclear. ¿En serio se llama Super Bigote? ¿En serio? Ay, es un meme, gordo, es un meme el gordo pelotudo. Colabora con otras agencias como la Stasi de la Alemania Oriental para controlar a disidentes y prevenir movimientos opositores. Su influencia también se extiende a África, donde apoya movimientos independentistas y utiliza tácticas de espionaje para contrarrestar la influencia norteamericana. Asimismo, se procuró la infiltración en distintos medios de comunicación occidentales y el espionaje industrial para robar tecnología occidental. Caída de la Unión Soviética y fin de la KGB. A pesar de que la KGB era una agencia que tenía el nivel de la CIA estadounidense, el MI5 británico o el Mossad israelí, para principios de la década de 1990, no logra contrarrestar los inmensos cambios que se estaban produciendo en el mundo y en la Unión Soviética. Con la llegada de Mikhail Gorbachev al poder en 1985, se empiezan a concretar las reformas como la perestroika y la glasnost, que fueron abriendo la economía rusa a los crecientes flujos de capital internacional. Boludo, son como Super Saiyan, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Pero en vez del pelo se le va la barba, gordo. Viendo su sistema político. La KGB se ve desbordada por las influencias occidentales y por el surgimiento de movimientos disidentes y nacionalistas a lo interno de Rusia. Todo esto de la mano de cambios económicos que ya tenía tiempo viviendo el país de la mano de respectivos cambios culturales. En este contexto, frente a la inminente disolución de lo que se conocía como la Unión Soviética, ocurre un intento de golpe de Estado el 19 de agosto de 1991, liderado por facciones ortodoxas dentro del Partido Comunista y apoyado por la KGB, que buscaba revertir las reformas de Gorbachev. Sin embargo, el golpe fracasa estrepitosamente y acelera el colapso de la Unión Soviética. Finalmente, el 6 de noviembre de 1991, tan fatal para los entusiastas de la Unión Soviética, se disuelve oficialmente la agencia conocida como la KGB, solo para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminara de desmembrarse irremediablemente el Vladimir Putin, yo creo mis propias opciones. ¡Pum! 26 de diciembre de ese mismo año. Al caer la Unión Soviética y erigirse la República Federal Rusa, las funciones de la antigua KGB serán retomadas por el nuevo Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Mirá ese uniforme, gordo. Hay que decir que ese uniforme está re fachero. O FSB, por sus siglas en ruso. Cerrándose así una historia de 37 años de inteligencia, vigilancia, espionaje, represión, leyendas y misterios. La KGB es protagonista de un tiempo histórico tan complejo como la Guerra Fría, que al igual que la CIA en los Estados Unidos, adquiere como agencia un poder que a veces sobrepasaba la misma figura del jefe del Estado. Al menos en apariencia, cubierta de una cantidad de leyendas e historias que siguen marcando el imaginario popular, no solo de Rusia, sino del mundo, hasta nuestros días. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado. No sos un espía si no tenés una gabardina hasta los tobillos, ¿no? Si no usás una gabardina hasta los tobillos, no sos un espía. Y les recuerdo que abajo pueden conseguir la nueva enciclopedia en inglés y la nueva enciclopedia en portugués. Denle me gusta a todos los uniformes negros son... Uy, le di clic sin querer. Los uniformes negros son re inútiles, pero son facheros. Y bueno, sí. Creo que los usan más porque son facheros. Ah, pero de noche, gordo. Pero de noche. A ver. Muy buen video, boludo. Me gustó. Aparte, like también por la imagen del perrito.